Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, hermanos. Es un privilegio y un gusto estar en el programa Mi alma tiene sed de Dios, el cual sabemos es de mucha bendición para el cuerpo de Cristo. Agradecemos al Señor por la oportunidad que nos da de compartir su palabra y de orar juntos por las diferentes necesidades que tiene el pueblo del Señor, sabiendo que la respuesta y los propósitos y los planes son del Señor, y que en todo el Señor nos enseña, ¿verdad? Porque Él nos ama y sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros. Mi nombre es Sergio Argueta y estoy agradecido con el Señor por esta oportunidad más y por permitirnos ingresar en la intimidad de su casa y poder estudiar juntos la palabra del Señor y ser edificados juntamente. Así que hoy, con la ayuda del Señor, queremos hablar acerca de un tema que habla del cambio o de la transformación que necesitamos como hijos de Dios hacia un hombre maduro, hacia un anciano, un presbítero. Y voy a explicar un poco más eso, de ser simples a ser sabios. O sea, el Señor no nos quiere dejar como nos encontró, ¿verdad? En nuestros pecados, en nuestro pasado, en nuestras ataduras, en experiencias difíciles. No, nos quiere transformar de eso a hombres maduros, completos, que anhelan cambiar y alcanzar la estatura, ¿verdad?, de Cristo. Entonces, ese debe ser el anhelo de todo hijo de Dios. Así que el hecho de habernos trasladado de las tinieblas a la luz, eso fue un milagro. Eso es el nuevo nacimiento que ahora está en nosotros y opera en los hijos de Dios, saliendo de las tinieblas que hay en nosotros. Primero nos sacó de las tinieblas donde estábamos nosotros muertos, y nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, en esa vida Él quiere trabajar en nosotros para alumbrar las tinieblas de adentro y mostrarnos lo que debemos dejar, a lo que debemos renunciar, y extendernos a lo que está delante. Así que todo eso es un proceso, y para ello quiero que me acompañe a leer 1 Corintios 13:11. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Aquí, si hacemos una parada, vemos que cuando nosotros venimos al Señor, venimos siendo niños, desconociendo todo lo que es la vida espiritual, y de hecho nacemos de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, no nacemos ya adultos, espiritualmente maduros, no, nacemos niños y tenemos que crecer, así como Jesús nació y dice que crecía en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres, hasta que llegó a la edad en la que ya podía ejercer el ministerio y ser responsable de ese llamado tremendo y glorioso que era la obra redentora de nuestros pecados. Entonces, el Hijo de Dios que ha nacido de nuevo, que tiene ese testimonio en su interior de que la nueva naturaleza de Cristo lo ha sacado del pecado y de las tinieblas, y ahora está en luz, Él puede ahora desarrollarse, crecer en la gracia que nos ha sido dada,
para alcanzar una estatura. Es decir, el Hijo de Dios no debe estar tranquilo, quieto. No estoy hablando del reposo. Sí tiene que estar en reposo, pues obviamente, es decir, procurarlo, alcanzarlo. Pero que no esté quieto me refiero en las cosas espirituales. Siempre anhelar más, siempre estar activo en orar, en buscar de la palabra, en crecer en la palabra. Eso debe ser una inquietud constante en nosotros y un anhelo diario, o sea, tener esa hambre y pasión por las cosas del Señor. Ese niño está creciendo sano, ¿sí? Lo vemos en lo físico, ¿verdad? Cuando uno lleva al niño que acaba de nacer, lo pesan, ven también lo miden en su estatura, le ven sus signos vitales, pues el pediatra es el encargado y va viendo que ese niño da consejos para ese niño, síganlo alimentando con su leche materna. Ya al 5.º mes, algo así me recuerdo con mis hijos, 5.º, 6.º mes ya le dan comidita como papillas, purés, y va probando diferentes sabores. Luego ya le dan alimento más sólido. Ese niño ya se va desarrollando, luego es un infante. De igual forma, un hijo de Dios tiene que ir evolucionando. Entonces, dice nuevamente el versículo que estábamos leyendo: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, dice. Ahora ya lo pasó a espiritual. Es decir, ahora vemos como por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara, dice. Ahora conozco en parte, como lo hace un niño, ¿verdad? Va descubriendo el mundo, usa sus dientes, su boca, todo se lo mete ahí, porque él quiere probar, presionar, conocer los objetos. Así su cerebro lo va analizando, dice. Pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Es decir, a una madurez, a una estatura, ¿verdad? Esa es la imagen que tenemos que alcanzar. Entonces, cuando uno ve estas palabras en griego, porque el Nuevo Testamento, esta parte de esta carta fue escrita en griego, 1 Corintios, dice, esa es nepios, significa niño. Cuando el apóstol Pablo dice acá, cuando yo era niño, o sea, cuando yo era nepios, y nepios, me puse a investigar, dice que es un menor de edad, un bebé, un infante. Dice, es una persona de mente simple. Y eso me llamó mucho la atención, porque un cristiano de mente simple es niño. Y ahorita vamos a ver qué es una persona simple, ¿verdad? Y luego dice, en el versículo que leíamos, pero cuando llegué a ser hombre, y esa palabra hombre, dice del griego aner, que significa compañero, esposo, señor, hombre, como tal. Aquí vemos que en ese texto que leímos, la palabra hombre es aner. Ya se habla de alguien que es responsable, alguien que es un esposo es porque ya puede hacerse cargo de un hogar. Es compañero porque convive ya con otra persona para llevar una relación madura, adulta. Es un señor, ¿verdad? Una persona ya respetable, que sabe tomar decisiones. Todo lo contrario de un niño, ¿verdad? Un niño, si vemos un niño, es ya así en lo físico, pues es egoísta, hace berrinche para conseguir algo, desafía, es retador, puede manipular con sus llantos, es dependiente. Hablando de las cosas negativas que tiene que ir dejando, pero también viendo lo bueno de un niño, es que todo lo cree, imita, no tiene prejuicios, no hace discriminación. Un niño es bien sencillo en su alma, pero ya manifiesta algunos rasgos de la naturaleza de pecado al ser así egoísta, que hace berrinche, etcétera, ¿verdad?
Entonces, vemos aquí que en este versículo habla de la evolución que el Hijo de Dios debe tener en lo espiritual. Por eso leía yo aquí y hablando este versículo que de la simpleza, ¿verdad? Cómo es uno que puede ser simple. Veamos otro aspecto de la evolución. Luego vamos a ir entrando a hablar de la simpleza. Pero veamos otro aspecto de la evolución de niños a hombres maduros. Efesios 4, versículo 14. Entonces, dice así. Voy a leer del 11. Y él dio, ¿quién? Jesús. Jesús dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Luego dice, a la condición de un hombre maduro. Mire, eso me llamó la atención, que es lo que venimos hablando. Los ministerios, la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que debe producir en nosotros, sacarnos de la simpleza y llevarnos a la condición de un hombre maduro, sabio. Entonces dice, ya no seremos niños. Mire, aquí mismo vuelve a decir, ya no. Entonces ya no seremos niños. Y si vemos esa palabra en griego, dice nepios otra vez. O sea, de mente simple y maduros. O sea que si nosotros no seguimos, no nos dejamos moldear por el ministerio del Espíritu Santo, por los ministros que son llamados para poder ir moldeando a la iglesia de Cristo, no nos sometemos a los ministerios, pues también vamos a quedarnos en una niñez espiritual. ¿Y qué pasa? ¿Qué peligros hay si vemos? Dice, entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Y eso es peligroso, hermanos, porque viene y ya están como un viento fuerte. Vienen las doctrinas que están removiendo hasta los mismos fundamentos de la fe cristiana, fundamentos de la familia, fundamentos de la buena relación entre padres e hijos, entre los esposos, de la fe en Jesucristo. Y entonces dice, el niño es sacudido, dice, por las olas. ¿Cuánto nos hemos parado frente al mar y dejar que las olas caigan sobre nosotros y bañarnos ahí? Pues nadie queda de pie, la ola lo arrastra a uno, no anda preguntando, ¿verdad? Entonces el que es niño se va a quedar ahí enfrente esperando la ola. Por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Porque viene un tiempo de engaño y ya está, hermanos. Ya está el tiempo de engaño. Mucho hijo de Dios está siendo engañado. Y cuando hablo de doctrinas de este mundo, no me refiero a doctrinas que se predican en una iglesia precisamente, sino en doctrinas de las corrientes de este mundo que están arrastrando a los jóvenes en su identidad como hombres, como mujeres, definidos, seguros de quiénes son en Cristo. Doctrinas que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces dice, más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos. ¿En quién? En aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y aquí viene lo que veníamos hablando al principio. El Hijo de Dios tiene que crecer, tiene que evolucionar. No es posible que pasen los años y estemos todavía dudando de la veracidad de la palabra, de la obra de Dios en nosotros, de todo lo que el Señor trae cuando nos dio al Espíritu Santo en la visitación
en la unción de hablar en otras lenguas, en la manifestación y en la llenura del Espíritu que nos va llevando a sacarnos de esa simpleza y nos va madurando en personas que saben elegir las prioridades, tener claras las prioridades en el Señor y tomar decisiones en Cristo. La verdad, dice, y va creciendo en la verdad. Y luego dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo. Es decir, ya la iglesia en sí empieza a madurar para su propia edificación en amor. Entonces, eso quiere decir que los ministerios tienen que crecer también. Tienen que crecer para ver que la iglesia crezca y madure. Entonces, eso ya es salir, no quedarnos solo en las pruebas y tratar de salir de las pruebas. No, esto es entrar, que a pesar de las pruebas, no menguar en nuestro amor por el Señor, en nuestro crecimiento, anhelar por el crecimiento en el Señor. Por eso dice Efesios 4:17, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes, dice, ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Esa es la mente simple. Ahora sí, vamos a ver qué es una persona simple, porque ese es el niño que no ha querido llegar a un hombre maduro que pueda hacerse ya responsable. Entonces, vemos en Proverbios 14:15. Ahí vemos un poquito de la simpleza que habló Salomón. Y dice así: el simple, dice, todo lo cree. Veo que leímos hace poquito que el que es niño es llevado de aquí para allá, dice. El niño todo lo cree, igual es un niño, él no distingue, él todo lo cree. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, dejad a los niños venir a mí, porque entonces mejor que crean, no por escoger lo bueno o lo malo, sino por escoger lo que conviene. Llevar una vida en Cristo con fundamento, con base sólida, que se vaya formando esa persona espiritual en ese niño que viene creciendo. Por eso dijo Jesús, dejen a los niños venir a mí y no se los impidáis. ¿Quién le puede impedir a un niño venir al Señor? Bueno, los padres, los abuelos, y como hermano, pues con el ejemplo, ¿verdad? Si yo predico la palabra, si yo enseño la palabra, pero soy solo discusiones con mi esposa, o soy solo desconfianzas, o soy egoísta y en lo material y no comparto el dinero que ingresa a la casa, yo le estoy transmitiendo un mensaje a mis hijos y lo confundo, le estoy impidiendo llegar al Señor porque le estoy mostrando un evangelio falso, adulterado. Entonces él no va a creer así en el Señor, porque va a pensar que el Señor está avalando lo que yo hago, sabiendo yo que no está bien. Entonces, con gritar, con no enseñar la palabra, con no formarlo con principios de la palabra que él necesita, simplemente ser indiferentes o algo así, ahí puedo yo impedir que vengan al Señor. Entonces, debemos dedicarle ese tiempo a ellos para que ellos puedan venir al Señor. Entonces repito Proverbios 14:15, el simple todo lo cree, pero el prudente, dice, mira bien sus pasos. Él sabe dónde está caminando y si se está equivocando, se vuelve al camino correcto. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado, dice. Entonces aquí vemos unos rasgos, unas características del simple, ¿verdad? Entonces los simples, dice, heredan necedad, pero los prudentes son coronados de conocimiento.
¿Cómo es importante, hermanos, crecer en la sabiduría? Y sabemos nosotros que la sabiduría es Cristo. Veamos otro Proverbios 22:3, hablando de la simpleza. Dice: el prudente ve el mal y se esconde, pero los simples siguen adelante y son castigados. Dicen: no me pasa nada, ya pasé eso una vez y no me pasó nada, lo vuelvo a pasar otra vez. Jugamos con el pecado, y lo que no sabemos es que nos están dando cuerda, como aquellos barriletes, ¿verdad? Que le damos hilo y se van elevando más hilo, y ahí va para arriba, hasta que llega un momento que ya perdemos el hilo y se fue el barrilete sin control. Entonces el simple es así. Él ve el mal delante de sus ojos y sigue, y no sabe que eso lleva a castigo. Entonces el Hijo de Dios que ha creído en Cristo no puede seguir con una mente simple, de niño. Tiene que crecer, tiene que madurar, porque si no va a tener pérdida. Puede perder una buena relación con sus hijos, puede perder principalmente su relación con el Señor, una buena relación con su esposa, con el cuerpo de Cristo, oponiéndose a todo, de tal manera que manifiesta las características de un niño que no ha crecido, ¿verdad? Que se vuelve retador, se vuelve muy dependiente de las cosas materiales, como un niño, ¿verdad? Que depende materialmente de sus padres, pero él no evoluciona en el Señor, cuando debería ser un hombre que ya cubra a otros. Por eso hablaba de que al hombre maduro, de ese hombre que habla, 1 Corintios 13, habla de un esposo, refiriéndose a esa responsabilidad, esa cabeza que espera el Señor que un día ese niño lo llegue a ser. Y vemos otra característica más, que el hombre debe ser un anciano maduro. Y obviamente en el plano natural, pues tiene todas esas etapas, va niño a joven, joven a adulto, y de adulto va a llegar a ser un hombre anciano, o adulto mayor, decimos en este tiempo, pero la Biblia dice anciano. Y esa palabra anciano significa presbutes, o sea, un hombre en lo espiritual que llega a ser anciano. Ese hombre ya alcanzó un alto nivel de madurez. Veamos ejemplos. Tito 1:6. Entonces nos vamos a Tito y vemos aquí las instrucciones que le da el apóstol Pablo. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Es decir, el anciano puede poner orden porque él ya lleva una vida ordenada. El niño no puede hacer eso. Entonces lo designarás, si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Mire lo que le pide la característica a un anciano, y no está hablando de edad, sino está hablando de una estatura espiritual. Entonces dice que debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a las bebidas, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Ese ya cubre a otros. Antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra, fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces, qué lindo es que uno pueda alcanzar esa estatura de anciano, o sea, de un hombre ya maduro, que ya puede ser responsable de otros. Tito 2:5 habla un poquito más de dice los ancianos
sean sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Es decir, era una persona que ya la iban a dejar a cargo de una ciudad, le dice Pablo a Tito, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad. Entonces ya hablamos de un nivel de responsabilidad por otros. Ese ha madurado. Los ancianos deben ser sobrios. Dice, y también a las mujeres le dice, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. ¿Por qué? Porque ha sido ejemplo. Mujeres que han evolucionado a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, vemos aquí un nivel, una estatura que nos pide el Señor que alcancemos como hombres que han madurado a una estatura espiritual de anciano. Anciano en griego se escribe presbutes, de ahí es donde viene la palabra presbítero, que son ya responsables en una iglesia, hombres llamados por Dios para poder hacer la obra del ministerio. Entonces vemos ejemplos ahí de esos hombres que tienen que madurar. Dice, por tanto quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira y sin discusiones. El que ha madurado, hermano, ya no cae en discusiones ni tiene arranques violentos de ira para con los suyos, sino que sabe delante de Dios cómo está. Y por eso dice que levante manos santas, o sea, sin mancha, pues, o sea, sin nada que le reproche. Entonces, todo está muy bonito, hermano, pero ¿qué podemos hacer para alcanzarlo? Y aquí es donde viene el asunto del mensaje. Y para ello que me acompañe a Proverbios 1, 20 al 23. Ahí está la clave. Proverbios 1, del 20 al 23. Dice, la sabiduría clama en las calles, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas, a la ciudad pronuncia sus discursos. Mire, la sabiduría hablando, y nosotros sabemos, y dice la palabra, que la sabiduría de Dios es Cristo. Cristo es proclamado en las calles, Cristo es proclamado en las plazas, en las esquinas concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad, en nuestras casas, en la iglesia, en todo lugar hemos oído hablar de Cristo. Diciendo el Señor, venid a mí, todo aquel que tenga sed, que venga, y el que tenga hambre, que venga, porque yo le voy a dar del agua, y del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, le dijo a la samaritana. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Pero mira el mensaje que dice la sabiduría, que clama en Proverbios 1:22. Dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. ¿Hasta cuándo? Hermano, ese es un llamado al Hijo de Dios hoy. ¿Hasta cuándo vas a dejar de ser niño? ¿Hasta cuándo vas a pensar solo en ti, siendo egoísta, quedándote solo que te saquen de la prueba, solo que Dios te provea, solo para salir del problema, solo para dejarlo y seguir viviendo igual? No, hermano, el Señor sigue todavía clamando en las calles, diciendo esta palabra: ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Porque
está bien ser simple, pero amarla, peor todavía, es querer estar no contento. De esa forma, que nadie me diga nada, yo vivo mi vida como yo quiero, y estoy bien así, todos pecamos, mi mujer que me aguante porque así soy yo. Si yo vivo esa vida así y tengo otra mujer, no importa. O si yo como hijo vivo mi vida que quiera, que nadie se meta conmigo, soy joven, tengo muchos años por delante. Hermano, eso es caminar de una manera con una mente simple, con una imprudencia y una necedad tal del corazón que Dios tiene que poner un alto y dice así: vuélvanse a mi reprensión. Cuando dice vuélvanse es porque estaban ahí y se habían ido, pero el Señor está advirtiendo, dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amarás la simpleza? Vuélvanse a mi reprensión, y derramaré, mire pues hermano, y derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré conocer mis palabras. Hermano, no vamos a conocer la llenura del Espíritu Santo si seguimos en la simpleza. Pero a veces Dios manda su reprensión. Vuélvanse a mi reprensión. Es decir, a nadie nos gusta que nos diga en que fallamos, lo malo que hacemos. Eso es reprender. Pero el que ama la verdad, el que ama la disciplina, a sí mismo se ama. Y ama a sus hijos, porque sabe que quiere que caminen en la verdad, que se vuelvan al Señor. Y uno, si anda mal, volverse al Señor. A veces la reprensión del Señor conlleva alguna enfermedad, a veces conlleva una escasez, a veces conlleva un jefe difícil que te está haciendo clamar, porque si no, de otra manera no clamas, no nos volvemos al Señor. Dios reprende de muchas formas, pero lo hace con amor, para llamar nuestra atención. Y algo está hablándonos siempre al corazón el Señor. Y luego dice: derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré conocer mis caminos. Hermano, ¿de qué otra forma vamos a dejar la simpleza si no es dándonos al Espíritu Santo? Nadie tiene de sí mismo una capacidad suficiente como para dejar las malas obras que uno hace, las obras de la carne, y buscar la santidad. Consagrarnos si podemos. Consagrar es tomar la decisión de ya cambiar de rumbo, el deseo de ya no querer seguir en lo mismo, diciendo malas palabras, porque hasta hijos de Dios que hoy día las hablan, muy complacientes con el mundo, rehusando el llamado interno que tienen del Señor. Entonces, nadie de sí mismo va a dejar pensamientos destructivos y todo eso, si no le da lugar al Espíritu Santo dentro de eso. Por eso es importante, si tú no has tenido la experiencia de decirle al Señor: derrama de tu Espíritu en mí, quiero ser bautizado en el Espíritu Santo, en la manifestación de hablar en otras lenguas. Esa es la manifestación de la llenura. Pero esa llenura del Espíritu te va a hacer cambiar, dar frutos en un carácter que si antes no se refrenaba, ahora vas a tener la autoridad del Espíritu para decir no, para escoger lo bueno, volverte a los tuyos y empezar a sembrar lo que no habías sembrado. Y dice el Señor en el 24: porque he llamado y han rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión. Entonces dice: también yo me reiré de la calamidad de ustedes. Me burlaré cuando sobrevenga lo que temen. Cuando venga como tormenta lo que temen y su calamidad sobrevenga como tormenta, cuando venga sobre ustedes tribulación y angustia. Entonces, mire hermano, viene tribulación y angustia al mundo.
Y Dios sigue clamando en las plazas, en las calles. Sigue clamando, sigue hablando, sigue llamando, ¿verdad? Y mucho hijo de Dios no quiere dejarse restaurar por el Señor, dejarse transformar por el Espíritu Santo, que es el quien nos va a ayudar. No tenemos para dónde. Él es nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio, el que nos va a ayudar a alcanzar esa estatura de madurez en el Señor, porque eso estamos hablando, cómo ser cambiados de la niñez, de la simpleza, a ya un adulto, y un adulto anciano. Y me llamó a mí la atención en Apocalipsis 4:4, con eso quiero ir terminando. Dice, y alrededor del trono, aquí el apóstol Juan vio esta visión donde lo llevaron allá al cielo, al tercer cielo. Dice, y alrededor del trono había 24 tronos. Alrededor del trono, donde está el Padre, había 24 tronos. Y sentados en los tronos, 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Miren, formando parte de un concilio celestial ahí. Yo me imagino, no ancianos de edad, sino de perfección. ¿Qué estatura la que el Señor quiere darnos a nosotros? Y desde aquí empezamos a sembrar. Dejémonos trabajar por el Espíritu Santo. Él trabaja directamente con nosotros porque la unción está en nosotros. También trabaja en nosotros a través de los ministerios, porque dice que están dados para capacitar a los santos y crecer a la estatura de un hombre maduro. Así que yo quiero dejarte esa exhortación. Ya no ames la simpleza. Ya no ames el pensamiento de niño. Madura en el Señor. Renuncia a lo que tengas que renunciar y ser responsable. Porque un hombre maduro ya se puede hacer cargo de otros. Porque lleva en sí el yugo de Cristo. No va solo, sino el Espíritu va con él. Así que en el nombre de Jesús, que esta palabra el Señor la selle en nuestro corazón y la confirme y nos persiga y nos haga resplandecer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, también queremos unirnos por varias peticiones que han llegado a la radio. Principalmente empezamos con la de sanidad, que son varias hermanos que están pasando a través de circunstancias difíciles, ¿verdad? La hermana dice, Paola, pide oración por sanidad, igual que Luisa, Yamilesca, Maciel, Sonia, Teresita, un anónimo también ahí que escribió, también José Daniel, Elda, Dulce, Ana, Yomara, Carmen, Dina, Brian, Gloria Elizabeth. También dice que hablaron de una bodega en zona 7 que piden ahí sanidad. Mirna, Judith, Miriam, Karen Michelle, Patricia, Magalí, Andrea, Justiniano, Susana, Lesbia, Alan, Vilma, Emma, Magda dice por sanidad tiene úlcera en el ojo. Gabriel Alexander, Rosita o José. Vamos a orar por cada una de estas necesidades. Solo el Señor conoce lo que tú estás pasando, pero si tú estás escuchando el programa, te pido que te unas a nosotros. Padre bendito, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a quien, Señor, tú escogiste y tú te diste voluntariamente por nuestros pecados, porque nos viste, Señor, en nuestra bajeza, en nuestra condición, sin esperanza, Señor, como la mujer que encontró sea, Señor, en su propia sangre, ahí tirada. Tú nos viste en nuestras desgracias, muchas veces por el pecado. Y
te acordaste, Señor, de nosotros y pagaste un precio alto por rescatarnos. Gracias, Señor, te damos porque no merecíamos lo que nos diste. Y ahora la nueva naturaleza de Cristo mora en nosotros, por la cual hoy clamamos, Señor, clamamos hasta el trono de la gracia por mis hermanos y hermanas, Señor, que están padeciendo de quebrantos de salud. Padre, que tú te glorifiques en cada uno de ellos, con sanidad, con provisión para medicamentos, exámenes, tratamientos médicos, Señor. Tú obras de muchas maneras, Padre. Te pedimos que te glorifiques en cada uno de estos cuerpos y en sus almas también, Señor, que sabemos son tratadas, así como la familia alrededor es tratada. Te pedimos, Señor, haz un milagro en cada uno de estos hermanos y hermanas que han puesto su petición delante de ti, Señor. También Paola pide oración por provisión. Igual Luisa dice oración para salir de una demanda laboral. Brian, Yolanda piden oración por provisión. Padre, en el nombre de Jesús venimos poniéndote estas peticiones, Señor, que han trasladado mis hermanos que están pasando escasez, Señor, o estos compromisos legales, estas demandas. Te pedimos, Señor, que envíes la respuesta a estas peticiones, Padre, de acuerdo a tu riqueza y a tu poder, Señor, que opera en Jesucristo nuestro Señor por medio de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos, Señor. También por salvación pide Humberto Jiménez, Jaime, Byron, Edison. Padre, que tú te manifiestes, Señor, con salvación y saques de las tinieblas, Señor, estas personas que están ahí atrapadas por el pecado, por el engaño, Señor, del pecado. Te pedimos, Señor, que obres sobrenaturalmente en sus vidas desde ya. Desatamos sus vidas, Señor, de las manos de las tinieblas para que sean trasladados al reino de tu amado Hijo. También, Señor, por restauración pide Dani, Gloria, Jonathan, Heidi, José, Ana Luisa, Osman, Anderson, Verónica, Julieta, Abigail, Emma, Sebastián, Sofía, José Daniel, Ian y Wilmar, Gabriela, oración por restauración, sabiduría y paciencia, dice Marlene, familia Ruiz pide restauración a sus hijos y nietos, Eric, Neri, Cristian, Edgar, Antonio, Ima, Melissa pide por restauración matrimonial, Alejandra, Nati, Marta, Elena, Demetria, Vera Bonía. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces, Señor, la necesidad que están presentando mis hermanos, pero piden restauración, Señor. Restaura familias, restaura matrimonios, Señor, que están dividiéndose, resquebrajándose, Señor. Te pido por estas familias, Señor, que tú obres sobrenaturalmente y que restaures la relación contigo primero, Señor. Que ellos se vuelvan a ti, que toda división que hace estando en hogares, Señor, hoy sea quitada, Señor, sino sea restaurar la comunión, el cuidado del uno hacia el otro, las atenciones, Señor, cuidar su huerto, su vida espiritual. Señor, que la familia es un huerto que tú visitas, Padre, que te demos ese lugar en cada hogar, Señor, que te lo den mis hermanos, sus peticiones, Señor, que se acerquen más a ti y sean transformados por medio de tu Espíritu Santo. Lo pedimos todo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios.
Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.